a tener el estudio de la palabra de Dios. Nos quedamos en Hechos. Vamos a pasar al capítulo de Hechos, capítulo 20, versículo del 1 en adelante. Estamos en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Vamos a estudiar la lección número 58, hermanos. El tema que vamos a meditar en esta mañana se llama el retrato de una familia, ¿verdad? Vamos a ver que era una familia reunida, era una familia adorando, una familia estudiando, una familia que tenía contentamiento, una familia que se preocupaba y una familia gozosa. La otra imagen, ¿verdad? Bueno, vamos a buscar Hechos, ahí la dejas, ahorita regresamos ahí. Hechos 20, del 1 en adelante, hermanos, ¿verdad? Porque terminamos el domingo pasado, ¿verdad? Terminamos el estudio cuando el cristianismo golpea el bolsillo, ¿verdad? Y ahora vamos a ver este tema del retrato de una familia, ¿verdad? Pues nos quedamos en Hechos 20, versículo 1, miren, dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir, ¿a dónde? A Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabras, llegó ¿a dónde? A Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siguiéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron ¿en dónde? En Troas. Ponle el mapa, Sara, ¿verdad? Porque hay que tener lo que estamos leyendo, hermano, ¿verdad? Miren, en el estudio anterior estábamos, todo lo que había sucedido en la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Pero dice que Pablo, ¿verdad? Tuvo el deseo de ir a Macedonia. Acá está, esta es Macedonia, hermano, ¿verdad? Dice que recorrió aquellas regiones superiores, ¿verdad? Y después de pasar a Macedonia, llegó ¿a dónde? A Grecia, ¿verdad? ¿Cuál es la capital de Grecia? Pues Atenas, ¿verdad? Aquí está Atenas, ¿verdad? Pero dice que por causa de las acechanzas de los judíos, ¿verdad? De los judaizantes que lo querían también matar. Acuérdense que siempre Pablo padecía la persecución de los judíos. Dice que tomó la decisión de regresarse otra vez, hermano, ¿verdad? Pero dice que se adelantaron unos hermanos, ¿verdad? Y iban a llegar ¿a dónde? A Troas, ¿verdad? Bueno, hermano, cuando Pablo estaba en camino a Jerusalén, ¿verdad? Porque ya el plan de Pablo ya era ir a regresarse. Miren, aquí está el viaje de regreso a Jerusalén, ¿verdad? Al final de su tercer viaje misionero, él y sus compañeros se detuvieron en la ciudad de Troas, hermanos, ¿verdad? Aquí está, miren, se detuvieron en la ciudad ¿de qué? De Troas, ¿verdad? Y Lucas habló de la visita a este lugar con las siguientes palabras. Ahora ponle Hechos 26. Fíjense lo que sucedió ahí, hermano, fíjense todo lo que recorrió, y ahora donde llegamos, a Troas, y eso es lo que vamos a leer ahorita aquí, es lo que sucedió ahí en ese lugar. Dice: nosotros, Hechos 26, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Fíjense, ¿qué dice el versículo 7? ¿El primer día de qué? Un día como hoy, hermanos, ¿verdad? El primer día de la semana, es decir, domingo, reunidos los discípulos para partir el pan,
Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó al tercer piso y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Hasta ahí. Miren, en este pasaje, ¿verdad?, se menciona un detalle insólito. Sí, Aarón, sucedió algo insólito. ¿Qué es algo insólito, hermanos? Algo raro, ¿verdad? Algo que no es común, algo extraordinario, hermanos, ¿verdad? Porque se nos habla de un joven que cuando que estaba dice que estaban en el tercer, ¿qué? Hermano Ulises, ¿dónde estaban? En el tercer piso, ¿verdad? Y ahí en ese lugar había un hermano que se había sentado a la orilla, ocurrente, ¿verdad que sí? A la orilla en el filo pero pues no había nada para allá, hermanos, ¿verdad? Dice que se quedó dormido y se cayó por la ventana para abajo, ¿verdad? Fíjense lo que, ¿verdad que, hermanos, si aquí le da un infarto al hermano José, ¿verdad que todos nos vamos a asustar? O sea, no es nuestro deseo, ¿verdad? O sea, queremos que todos estemos bien, hermanos, ¿verdad? Pero fíjense, o sea, la Biblia nos muestra las cosas tal como que, o sea, les pongo ese ejemplo, hermanos, para que entendamos la magnitud de lo que estaba sucediendo ahí, ¿verdad? Sucedió algo insólito, ¿verdad? Cómo ese joven se durmió ahí en la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese hermano? Hermano José, ¿cómo se llamaba? Eutico. Otra pregunta, ¿qué le pasó a Eutico? Pues se durmió, ¿verdad? Y cayó del tercer piso. ¿Y qué le sucedió, hermana Pilar? ¿Qué le pasó? Sí. Hermano, si te caes de un tercer piso, ¿qué te va a pasar? ¿Verdad? Casi, pues, es seguro que es la muerte, ¿verdad? Se te van a quebrar los huesos, te vas a dar un golpe en la cabeza y ahí quedas, ¿verdad? Entonces, ahora, otra pregunta más importante: ¿por qué está este relato en el libro de los Hechos? ¿Por qué dijo Dios? Ahí voy a dejar que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, deje plasmado eso aquí, hermanos, este relato. ¿Saben por qué? Hermanos, bueno, no era para avergonzar a Eutico, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Imagínense que se esté durmiendo la hermana Jessica y le toma una foto y la suba al Facebook. Ahí está, miren, en la iglesia la hermana Jessica durmiéndose, ¿verdad que sí? O sea, no, hermanos, Dios no pone las cosas aquí para avergonzarnos, ¿verdad? Sino que esto sucedió, hermanos. Esta porción de la escritura tiene mucha enseñanza para nosotros, ¿verdad? Porque fíjense, ahorita vamos a aprender varias cosas, pero aquí se nos pinta un cuadro del retrato de una familia, ¿verdad? Y no es cualquier familia, hermanos, sino que se nos habla de la familia de quién. Hermano, ¿cómo se siente bien usted allá con su familia carnal? O nada más, ¿verdad que nada más tenemos la familia carnal, hermano? Tenemos también la familia, ¿qué? Espiritual, hermano. Bueno, entonces vamos a ver este retrato de esta familia, hermanos. ¿Verdad? Y ese será nuestro tema, el retrato de una familia. Lo primero que vamos a ver, hermanos, es que en este retrato, hermanos, encontramos a una familia, ¿cómo? ¿Qué estaba haciendo? Hermano, estaba reunida, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Era la doctrina de los apóstoles que cada primer día de ¿qué?
¿Por qué nos reunimos ahora? ¿Y por qué no fue otro día? Hermano, porque este día es el día ¿de quién? Del Señor. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos? Dice que estaba en el día ¿de qué? Del Señor, cuando recibió las revelaciones de Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Fue en el día del Señor. Es decir, hermanos, fíjense, tenemos una familia reunida, es decir, se congregaron, se juntaron para tener comunión, ¿verdad? Un detalle interesante es que el apóstol Pablo, hermanos, iba viajando a Jerusalén, ¿verdad? Y ella, ¿saben qué? Él llevaba prisa, ¿verdad? Ella quería, andaba apurado porque tenía que celebrar una fiesta allá en Jerusalén, hermanos, ¿verdad? Y necesitaba llegar a tiempo para el día del Pentecostés, ¿verdad? Pero a pesar de que llevaba prisa, no dijo, no, pues no voy a llegar, no voy a reunirme, ¿verdad? Porque dice el versículo 16 que Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día del Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Hermano, pero como les decía, este no fue un impedimento, ¿verdad? Que a veces andamos deprisa, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Que tengo que ir a comprar el mandado, que se acabe rápido la reunión. ¿No, hermanos? O sea, a Dios hay que darle su ¿qué? ¿Verdad? Su tiempo, hermanos. ¿Verdad? Y esto es lo que vemos aquí en el apóstol Pablo. No fue un impedimento para tomar el tiempo necesario para reunirse con sus hermanos aquí en la ciudad de Troas. Dice el versículo 6, hermano, que él y sus hermanos, sus amigos, se quedaron, ¿cuántos días? Miren, se quedaron 7 días ahí en Troas. Además, note que Pablo no usó, hermanos, fíjense, el estar fuera de la ciudad, ni el estar lejos de la congregación como una excusa para reunirse. Vea, cuando él llegaba a una ciudad, él buscaba a sus hermanos y se reunía con ellos. Él quería estar con sus hermanos cuando estos se reunían el primer día de la semana. Entonces, esa es una lección para nosotros, hermano Ulises, que a donde vayamos, donde nos encontremos, hay que buscar ¿qué? La iglesia del Señor, para estar en comunión con ellos, ¿verdad? Porque la iglesia de Cristo está en todas partes, hermano. Miren, en el versículo 8, Lucas menciona que había ¿qué? Que había lámparas. ¿Sí, hermanos? Cuando se estaban reuniendo en ese día. Bueno, entonces, esto quiere decir que la iglesia, hermano, no se estaba reuniendo como nosotros en la mañana. ¿Sí, hermano Ulises? Se da el dato que había lámparas porque era de noche, ¿verdad? La iglesia se había congregado ¿de qué? ¿En qué tiempo se había congregado, Sara? De noche. El primer día de la semana era solo otro día de trabajo en aquella sociedad, ¿verdad? No es como hoy, que tenemos la bendición de descansar los domingos, ¿verdad que sí, hermano José? ¿Verdad que la ley dice aquí en México que los domingos son ¿qué? De descanso, ¿verdad? Obligatorios, ¿verdad? Pero allá en aquellos lugares, ¿verdad? Muchos cristianos trabajaban, ¿verdad? Y fíjense, y otros inclusive trabajaban ¿verdad? Los cristianos trabajaban para aquellos que no eran cristianos. Tenían que laborar, hermanos, ¿verdad? Entonces, después de esta jornada laboral, fíjense qué bonito, ¿verdad? Ellos tomaron el tiempo para reunirse. Entonces, analicemos un resumen de lo que hemos dicho. Miren, a Pablo no le importó mover su plan de viaje para reunirse con sus hermanos. También podemos ver que los hermanos de Troas se reunían en una hora que incómoda, en la noche, fíjate. Vea que cómo llega nuestra hermana Elizabeth allá en la casa, llega bien cansada del trabajo, hermanos. ¿Verdad que cuando llegas del trabajo y no tienes ganas de hacer nada? Pues nada más de acostarte y descansar. Bueno, así estos hermanos, aún así, ellos se congregaron. Y esa
esa reunión que tenían era después de haber tenido una pesada jornada laboral. Entonces, aquí llegamos a la conclusión de que los cristianos les gustaba estar, ¿qué? Estar juntos. ¿Verdad qué dice? ¿Te sabes el Salmo 133:1, hermano Ulises? ¿Te lo sabes de memoria? Hermano Ulises sabe muchos versículos de memoria. ¿Verdad? Dice, mirad cuán bueno y qué. Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sí, hermanos? Entonces, es que esto es normal, hermanos. Vea que cuando las familias se reúnan, disfruten de estar juntos. Vea, ahorita, hermano, no nos estresemos. Hermano José, ahorita no está viendo ahí la hora. Vea, no lo está viendo, ¿verdad? Pero yo nomás estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Vea, no estemos, pero, ay, ahorita qué voy a hacer. No, dejen las cargas al Señor. ¿Verdad? Ahorita no es, hermano, disfrutemos este tiempo que tenemos juntos. Vea, acuérdese que estamos en la presencia de ¿quién? De Cristo. Entonces, hermano, fíjense, las familias cuando se reúnen, vea, disfrutan de estar juntos. Vea, de hecho, miren, los miembros de una familia que no disfrutan estar juntos, se les llama una familia disfuncional. ¿Verdad? Así también nosotros estamos en la familia de Dios. Debemos de disfrutar de estar juntos unos con otros. Entonces, hagámonos el siguiente autoexamen, hermanos. Pregunta: ¿disfrutamos de estar juntos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo? Hermana Pilar, ¿disfruta? ¿Ya? ¿O se siente como un pez fuera del agua? ¿Ya? ¿Qué le pasa a un pez que está fuera del agua, hermano? ¿O se siente como el borrachito que subió a un barco evangélico? Aarón, ¿sí has visto a los borrachitos? ¿Verdad que nada más andan desesperados? ¿Verdad? Y andan buscando a ver de dónde encuentran dinero para comprar el alcohol, ¿verdad que sí? Imagínate en un barco, se sube un borrachito a un barco donde hay puros cristianos. Pues, en un barco cristiano, ¿qué va a haber? Puras Biblias. ¿Verdad que sí? Va a andar desesperado. ¡Ay! Y necesito. ¿Verdad? Así, y a veces así nos podemos sentir, hermano. Cuando vivimos en la carne, cuando andamos en la carne, no queremos estar aquí en la iglesia. ¿Sí, hermanos? Entonces, o es un cristiano indiferente a la comunión de Dios y a su iglesia. Con razón, hermanos, decía el escritor a la carta a los hebreos, ¿verdad? Y nos dio allá en Hebreos 10:25 nos da una exhortación, ¿verdad? ¿Qué saben? ¿Se acuerdan qué es lo que dice? No dejando de qué, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se qué. ¿Cuál es el día que se acerca, Aarón? ¿Verdad? Cuando Cristo viene, hermanos. ¿Verdad? ¿Qué va a pasar si el Señor viene hoy, hermanos, y no vinimos? ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos o nos quedamos? ¿Verdad? Pues casi es lo más seguro, ¿verdad que sí? Por desobedientes, ¿verdad? Por indiferentes. Hermano, pero en este retrato de esta familia, no solamente encontramos a una familia que reunida, sino que también tenemos a una familia que, hermano, adorando. ¿Sí? Cuando la iglesia se reunió el primer día de la semana, fue con el fin de ¿qué? De adorar. ¿Verdad? Porque dice el texto, reunidos los discípulos, ¿para qué? Hermano, ¿qué iban a hacer? Partir. Miren, ahí está. Iban a partir el ¿qué? El pan. Hermano, entonces esa palabra para indica un propósito. Y el pan, hermano, no era pan material. ¿Sí, hermano José? ¿Cuál pan es el que menciona ahí? Pan espiritual. Hermano, ¿era barbacoa o era una milanesa o qué?
lo que iban a comer ahí. No, hermano, no era pan material. ¿Verdad? Ahorita, bueno, los que almorzamos, ya acabamos de comer pan material. ¿Verdad? Pero aquí está el pan que espiritual, que es la cena del Señor, hermanos. ¿Verdad? Entonces, el pan material, ¿verdad? Vamos a ver que fue después. ¿Verdad? ¿Cómo sabemos de que este pan no era pan de tortillas y de frijoles? Porque más adelante vamos a ver que ahora sí comen de un pan que material. Esa es la clave, ¿verdad? Entonces, este pasaje nos enseña que el núcleo de la adoración de la iglesia lo constituye la cena de ¿qué? Del Señor. ¿Sí, hermano? Por eso es bien importante que no faltemos los ¿qué? Los domingos. ¿Por qué, hermano Ulises? ¿Verdad? Hermano, vamos a participar de la ¿qué? De la cena del Señor. Recordamos su ¿qué? Su muerte, su sacrificio, pero su victoria también, hermano. Recordamos que nos dio vida eterna a través de ese sacrificio. ¿Verdad? Entonces, hermano, el Señor Jesucristo nos dejó ese mandamiento allá en Mateo 26, ¿sí se acuerdan? ¿Verdad? Él dijo que cuando estaban allá en el aposento alto, dice que mientras comían, tomó Jesús ¿qué? El pan y ¿qué? Y bendijo. Dice, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo ¿qué? Dado gracias, lo dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, hermanos, también podemos recordar que la iglesia de Jerusalén también lo hizo. ¿Sí? Fíjense, la iglesia que estaba en Troas lo hizo, pero también podemos recordar que la iglesia que se estableció en Jerusalén, en el día del Pentecostés también participaron. Allá lo dice en Hechos 2:42, hermanos, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento de ¿qué? Del pan y las oraciones. Hermano, también Pablo, este mandamiento, dejó las instrucciones allá en 1 Corintios 11:26, ¿sí? ¿Verdad? Cada domingo lo leemos mucho, hermano, ya no lo deberíamos de saber de memoria. ¿Verdad? Dice, así pues todas las veces que comieres este ¿qué? Este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, hermanos. Entonces, por eso encontramos no solamente a una iglesia reunida, sino que también encontramos una iglesia que adorando, hermanos. ¿Verdad? Toda expresión de adoración es importante, pero la expresión de adoración única y singular de los cristianos era y es la cena del Señor. ¿Verdad? Los judíos en el Antiguo Testamento se reunían ¿para qué? ¿Qué celebraban? Hermano, ellos celebraban la Pascua, pero los cristianos, ¿ahora qué es lo que celebramos? La cena del Señor. ¿Verdad? Nos reunimos alrededor de la mesa, hermanos, para recordar de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Aun cuando los apóstoles, hermanos, ya pasaron al otro mundo, ya están durmiendo en el Señor, hermanos, ¿verdad? Ellos nos siguen hablando a través de su palabra para que llevemos a cabo este mandamiento, hermanos. Miren, Justino Mártir, que se le consideraba como el padre de la iglesia, entre comillas, hermanos, ¿verdad? No es un padre como los de la iglesia tradicional, ¿verdad? Pero así se le llama el padre de la iglesia. ¿Quiénes son esos, hermana Jessica? Los padres de la iglesia. No. Hermano, después de que murieron los apóstoles, vea, quedaron esos hermanos que se les llaman los padres de la iglesia, y que por un tiempo fortalecieron a la iglesia, ¿verdad? Ya no tenían los milagros que hacían los apóstoles, no tenían el poder que tenían los apóstoles.
para hacer milagros. Pero ellos se quedaron al cuidado ¿de qué? De la iglesia. Bueno, Justino Mártir, hermanos, que era uno de ellos, en sus escritos dejó, fíjense lo que dijo: pero cada día del Señor reúnanse y partan el pan y den gracias. ¿Verdad? Estos escritos los dejó en el año 150 después de Cristo. Ahora pregunta, ¿qué hacen las denominaciones hoy en día, Saraí? ¿Qué hacen las denominaciones hoy en día? Vea, estamos hablando de la cena del Señor. ¿Qué hacen las denominaciones hoy en día? ¿Verdad? Ajá, los TJ lo hacen cada ¿qué? Cada año, hermano Ulises. Vea, hay otras que no participan. ¿Verdad? Hay otras que lo hacen cada número de meses. Ahora, ¿por qué estas religiones hacen eso, hermanos? O más bien, bueno, ¿por qué no lo hacen? Hermanos, porque no han entendido las realidades bíblicas del cristianismo. Entonces, los cristianos creemos en un Cristo ¿qué? En un Cristo vivo. Y celebramos el triunfo del Señor crucificado. Por eso cuando alguien deliberadamente se ausenta de la cena del Señor, hermanos, o de la asamblea, ¿verdad? Se ausenta de la mesa del Señor, hermano, y por eso, hermano, eso es pecado. ¿Sí, hermano? ¿Sí, hermano José? ¿Qué es pecado? Pecado faltar a la ley de Dios. No, pero estamos hablando de la cena del Señor, hermano. Cuando usted y yo faltemos a participar de la cena del Señor, ¿estamos cometiendo qué? Pecado. ¿Verdad? Hermano, porque, bueno, de hecho dice Santiago, ¿verdad? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. ¿Verdad? Fíjense, ya eso ya abarca muchas cosas, ¿verdad que sí? Entonces, no debe de maravillarnos que el escritor a los Hebreos, hermano, dejó allá aquellas palabras en Hebreos 10:29, hermano. Fíjense, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, hermanos, en los primeros días de la iglesia, la familia de Dios se reunía con gozo para participar la cena de ¿qué, hermano? Del Señor. ¿Verdad? Pero miren, en este retrato de esta familia, hermano, no solamente estaban adorando, ¿verdad? Sino que también tenemos en este retrato que a una familia que estaba estudiando. Miren, ¿qué dice Hechos 27, Saray? Miren, Hechos 27, para darle una lectura nuevamente. Miren, dice: el primer día de la semana, ¿verdad? Dijimos que es domingo. ¿Qué hacían los hermanos? Se reunían. Una iglesia, una familia reunida, ¿verdad? Pero también una familia adorando, porque se reunieron para partir ¿qué? El pan. Y luego miren, como número 3, este retrato de esta familia también nos dice que Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Saben por qué alargó el discurso el apóstol Pablo? Porque ya se iba a ir, ¿verdad? Dice que se iba al día siguiente, ella iba a viajar. Por eso dice que alargó el discurso hasta ¿qué? Hasta la medianoche, hermanos. Entonces, el estudio de la palabra de Dios, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, hermano, en aquel entonces era leída, ¿verdad? Y si entre los hombres presentes había alguno capaz de dar una exhortación, había una predicación, hermanos. O sea que para ese entonces, hermanos, ya algunas de las cartas, de los apóstoles ya andaban circulando, hermanos. ¿Sí? Andaban circulando en las diferentes congregaciones, y la palabra de Dios era ¿qué? Bueno, y también era leída los manuscritos del Antiguo ¿qué? Testamento, hermanos. Era leída, pero cuando había alguien que tenía la capacidad, que tenía
era inspirado por el Espíritu Santo, les predicaba ¿qué? A los hermanos, ¿verdad? Que en este caso aquí vemos que lo hizo el apóstol Pablo. Hermanos, Lucas dijo que cuando la iglesia que estaba en Troas se reunió con el fin de partir el pan, dice, Pablo les enseñaba. La palabra griega de la cual se traduce enseñaba es la palabra de la cual se traduce también diálogo, ¿verdad? En otra versión de la Biblia se lee, Pablo llevó a cabo un diálogo con ellos. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, cuando se predica la palabra de Dios, ¿es para qué? Para que salgamos edificados, hermanos. ¿Sí, hermano Ulises? ¿Para qué se predica la palabra de Dios? Para salir edificados, ¿verdad? No para perder el tiempo, ¿verdad? Imagínense, hermanos, por eso, ¿qué sucede en las religiones? Que en algunas se ponen a bailar, algunas empiezan a dar la temblorina, ¿verdad? Y que sienten ahí y se la pasan temblando, ¿verdad que sí? ¿Sí los han visto? ¿Verdad que eso no te edifica, hermanos? ¿Verdad? Pero estamos viendo que lo que sucedía realmente en la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Que era para qué, hermanos, para edificación. Entonces, hermanos, es probable que la idea esencial de su mensaje del apóstol Pablo hubiese sido similar a la que poco después les hubiera mencionado a los ancianos de Éfeso, ¿verdad? A los predicadores que estaban ahí, hermanos, ¿verdad? El apóstol Pablo les dio un consejo, ¿verdad? Que tuvieran cuidado, hermano Ulises, porque iban a llegar, ¿quiénes iban a llegar? ¿Verdad? Pablo dice, porque sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos, ¿qué? Que no perdonarán al rebaño. Y si es cierto, hermanos, ¿verdad que sí? Hermano, si aquí, hermano, en una iglesia bebé, en una iglesia pequeña, si los predicadores de ahí se van y se quedan los puros hermanos recién convertidos, pues puede llegar un lobo al rapaz, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Y va a hacer lo que quiere, y es lo que estamos viendo. Y Pablo ya se iba a ir, hermano, estaba preocupado Pablo para que los hermanos no cayeran en la falsa religión, en la falsa doctrina. Entonces, fíjense, hermanos, pero ¿saben qué? A los predicadores nos encanta hacer notar lo que dice ahí, ¿verdad? Porque ¿qué dice ahí el texto? Que Pablo, fíjense, alargó ¿qué? El discurso hasta la medianoche, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, hermanos, de ahí muchos nos agarramos, ¿verdad? Para decir, hermanos, ¿no son espirituales? O ya le cortamos. ¿Ya le mochamos, hermano Ulises? ¿Verdad? No queremos, bueno, de ahí nos agarramos, hermanos, ¿verdad? Pero bueno, el punto es de que Pablo ya se iba a ir, hermanos. Hermano, Pablo tenía bastante en su corazón para compartir con estos cristianos, y es probable que los hermanos le alentaran a continuar para que él predicara, hermanos. Fíjense, o sea, estos hermanos sí eran espirituales. Hermano, no te vayas, o sea, si ya te vas a ir, hermano, pues no, espérate, enséñanos más. Queremos escuchar más de qué, de la palabra de Dios, hermano. Entonces, hermano, cuando alguien predica, el mensaje debe ser entendido, ¿verdad? Hermano, ¿sí me estoy yo explicando de lo que estoy diciendo? ¿Verdad? Porque si no me explico y agarro monte y al último no sabemos ni qué dijo, como Cantinflas, ¿verdad? ¿Qué hacía Cantinflas, hermano José? ¿Qué hacía Cantinflas? No se le entendía. ¿Verdad? Se le dice que es cantinflear, ¿verdad? Y que decía una cosa y que yo digo otra, y esto, y al último no se le entendió nada. Dijo muchas cosas, pero no dijo nada. El propósito de la palabra de Dios es de que se explique lo que estamos, ¿qué?
estudiando, ¿verdad? Lo que dice la Escritura. Miren, hermanos, podemos imaginar a Pablo diciendo, ya es suficiente, ya es tarde. ¿Verdad? Ya los miro que están cansados. Hasta aquí aquí vamos a dejar el tema. Y los hermanos posiblemente dijeron, no, hermano, no estamos cansados. ¿Verdad? Continúa con ese mensaje de la palabra de Dios. Entonces los cristianos que estaban en Troas, hermanos, no estaban sujetos al reloj como hoy en nuestros días. Alguien dijo que aquí el problema, hermanos, fíjense, ¿saben cuál era el problema ya con los cristianos del primer siglo, hermanos? Miren, con los cristianos del primer siglo el problema no era el que hacerlos venir, sino que hacerlos que se fueran a casa. Ese era el problema de los primeros cristianos. ¿Verdad que sí, hermanos? A veces nosotros nos desesperamos, no, ya vámonos y ya que se acabe el tema, ¿verdad? Pero en aquel entonces no eran así, hermanos. Pregunta, ¿nos parecemos a los hermanos de Troas o ya estamos desesperados de que se acabe el mensaje? Pero cuando estamos viendo la telenovela, hasta parece que los ojos están así congelados. ¿Verdad que sí? No los cerramos. ¿Verdad? Hasta ni pestañamos. ¿Verdad que sí, hermano José? Hermano, una vez, hermano, fuimos a un seminario allá en Houston. ¿Verdad? Parece que una hermana regresó empachada. Hermano, una hermana regresó empachada. No voy a decir el nombre. ¿Verdad? Empachada, hermanos, de tanto escuchar la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Hermano, ir a Houston es bien bonito. Un día, ¿no tiene visa, hermano José? Hermano, es bien bonito porque conoces a muchos hermanos. Miren, te pagan. Bueno, ya ahorita ya se acabaron, hermanos, pero el viaje era pagado. Mandaban unas Benz para ir a viajar a Houston, ¿verdad? Y te hospedan allá. Los hermanos con todo el amor te comparten el alimento. Te dan el almuerzo en la mañana, la comida y la cena gratis. Pero eso sí, hermanos, todo el día es estar, escuchando la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, eso es para cristianos que tienen que son espirituales, hermanos, porque hay alguien que no aguanta y se va a aburrir, ¿verdad? Se va a desesperar. Son para cristianos que tienen ese deseo de escuchar la palabra de Dios. Hermano, y luego 3 días, hermano José, desde la mañana hasta la tarde y luego 3 días. Por eso les digo que esa hermana regresó empachada. ¿Saben por qué? Porque llegamos el sábado y el domingo ni la vimos, hermano, ni sus luces. ¿Verdad? Y estamos viendo que el domingo es día de ¿quién? Del Señor, hermano, de participar de la cena del Señor. Entonces necesitamos de disciplinarnos. ¿Para qué? Para escuchar y aprender cuando se enseña la Biblia. Hermano, la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, amaba el estudio de ¿qué, hermanos? De la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Fíjense, entonces hasta ahorita ponle la pantalla, ¿sabes? Hasta ahorita hemos visto 3 cosas y en la segunda parte vamos a ver otras 3 cosas del retrato de esta familia. ¿Sí, hermano? ¿Sí, ¿te has tomado un retrato con tu familia, hermano Ulises, allá en tu casa? Un retrato te hace recordar muchas cosas, ¿verdad que sí? Mira, yo me acuerdo que ahí en el Facebook, hermano, hay unos retratos de allá de cuando iniciaba la iglesia en Atilano Barrera. El edificio era de... pues hermano, sí llegó ahí, hermana. ¿Cómo era el edificio? De tarimas, ¿verdad? Y estábamos bien jóvenes, ¿verdad? Y miramos aquellos entonces, ¿verdad? Pero también me acuerdo que eran más espirituales los hermanos de aquel entonces. Ya los jóvenes ya no se quieren reunir, hermanos. En aquellos entonces las congregaciones, cuando había campaña, se llenaban. ¿Verdad? Ese es el retrato de la familia que estamos hablando, hermano.
para atrás, ¿verdad? Miren, vimos el retrato de una familia, dijimos, hemos visto hasta aquí una familia reunida, una familia adorando y una familia estudiando. Bueno, ya en la segunda parte, vamos a ver otras tres cosas. Yo les bendiga. Muy bien. Continuando, hermanos, ahí en la lectura o en la meditación que estamos viendo del retrato de una familia, de esta familia de Dios, mirábamos de que no solo, hermanos, recibieron enseñanza, ¿sí? Esta familia no se reunió nada más para aprender de la Escritura, sino que también encontramos, hermanos, a una familia con contentamiento. ¿Verdad? ¿Qué es contentamiento, hermanos? Miren, el contentamiento, ¿verdad? Él no quiere decir que es que tengas una casa, que tengas ropa, que tengas riquezas, que tengas comida. El contentamiento que da Dios es diferente, hermanos. El contentamiento es reconocer que Dios ve y está en control de todo lo que pasa en mi vida, ¿verdad? Por tanto, implica que acepto con paz y serenidad cualquier circunstancia que llegue, ya sea buena o sea ¿qué? O sea mala, ¿verdad? Hermano, fíjense cómo vivían los cristianos del primer siglo, hermano José. ¿Qué estaban padeciendo? Persecución. Pero dice que ellos vivían con gozo, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan de aquellos hermanos de que después de les hubieron azotado? Dice que salieron con ¿qué? Con gozo de haber sido ¿qué? De también recibir los padecimientos, parte de lo que recibió Cristo, hermano. O sea, el sufrimiento, estaban sufriendo, pero ellos tenían ¿qué? Gozo. O sea que, hermano, podemos estar enfermos, pero debemos de tener ¿qué? Contentamiento, ¿verdad? Esa es la perspectiva de cómo los cristianos ven la vida, ¿sí? Puede que no tengamos nada, pero tenemos a Dios y por lo tanto tenemos ¿qué? Tenemos gozo, hermanos. Entonces tenemos el retrato de una familia que vivía en contentamiento, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, fíjense, porque no hay nada que ocurra fuera de la voluntad de Dios y en Cristo siempre es buena y agradable y perfecta. Miren, aún la muerte, ¿verdad? Por eso decía el hermano José Luis, ¿verdad? Que los cristianos abrazaban ¿a qué? A la muerte. Hermano, porque cuando te mueres, pues si mueres con Cristo, ¿qué? ¿Verdad? Dice que, decía el hermano José Luis, te cambia la vida por una vida ¿qué? Mejor. ¿Sí, hermano? ¿Qué decía el apóstol Pablo? Para mí el morir, bueno, para mí el vivir es Cristo y morir ¿qué? Es ganancia. ¿Sabían cómo miraban los cristianos la vida de una manera diferente, hermanos? Ellos estaban contentos, aunque les sucedieran cosas malas, ellos estaban ¿qué? Contentos, ¿verdad? Pero nosotros ya nomás se quemaron los frijoles y todo el día andamos amargados, ¿verdad? Así pasa, hermanos. Cualquier cosita y andamos todo el día renegando y con el mal humor. Hermanos, los cristianos, aunque les iba mal, estaban ¿qué? Contentos. Es lo que dice aquí la Escritura, hermanos. Entonces, porque Dios está en control. Dice un dicho, hermanos, fíjense que Dios no le da alas a los alacranes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque le van a hacer daño a los demás con su aguijón, hermanos. Entonces, hermanos, ¿por qué somos pobres, pues? No, hermanos, somos pobres porque Dios quiere que no seamos ricos. Porque si somos ricos vamos a andar como los alacranes. ¿Ya lo entendieron? ¿Verdad? Entonces, porque, fíjense, hermano, eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que decía Pablo allá en Filipenses 4:11, hermanos, miren. Dice, Filipenses 4:11, dice, no lo digo porque tenga escasez. Dice Pablo, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para
para padecer necesidad. Todo lo puede en Cristo que me quede. Vean, fíjense qué bonito, hermano, lo que dice. Ahora, pregunta, ¿por qué esta iglesia, vean, ya no hablando de Pablo, sino de la que estamos hablando aquí, por qué vivía en contentamiento, hermanos? Miren, porque se reunían en cualquier lugar que ellos podían. En Troas, hermanos, se reunieron en un aposento en el tercer piso. En aquel tiempo eran pocas las casas que tenían 3 pisos. Este aposento pudo haber estado en un edificio de apartamentos, como era común en Roma, y eran las ciudades que imitaban a Roma. Entonces, ¿por qué se reunían estos cristianos ahí en ese tercer piso, hermanos? Miren, tal vez, ¿saben por qué se reunían? Porque pues a lo mejor era barato el alquiler ahí. Tal vez escogieron ese lugar para alejarse de la actividad y del bullicio que había en las calles, ¿verdad? O tal vez, hermano, ese fue el único lugar que encontraron, ¿verdad? Cualquiera que hubiese sido la razón o las razones que ellos tuvieron, no era un lugar particularmente cómodo para reunirse, ¿verdad? Después de trabajar todo el día, imagínense, había que subir las escaleras, hermano Ulises, ¿verdad? Llegas cansado y luego todavía subir las escaleras, ¿verdad? Los miembros tenían que subir 3 techos, ¿verdad? Para ese lugar, para adorar a Dios, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se nos detalla en este capítulo 20. Entonces, ellos anduvieron escalera arriba y escalera abajo más de una vez, ¿verdad? Pero esto no les preocupaba, ¿verdad? Porque el propósito para reunirse era más importante que el lugar que ellos que se reunían, ¿verdad? A través de los años, la iglesia se ha reunido en hogares, en salones alquilados y en parques, ¿verdad? Entonces, el punto es que el lugar donde la familia se reúne no es una cuestión de importancia, hermanos. ¿Saben dónde el apóstol Juan recibió las más grandes revelaciones, hermanos? Allá en la isla de Patmos. Los invito, Aarón, te invito para que busques ahí en el YouTube, ponle Isla de Patmos, y está bien fea, hermanos. ¿Verdad? No hay árboles, parece que está todo seco ahí. ¿Verdad? Pero ahí recibió Juan las más grandes, ¿qué? Revelaciones, y él estaba contento, ¿verdad? En el día del Señor, ¿verdad? Asimismo, cuando los cristianos primitivos se reunían, el local no les preocupaba. Entonces, son varios los beneficios que se pueden derivar de una congregación que posea un lugar propio de reunión. Entre ellos, miren, los miembros conocen exactamente dónde se reunían semana a semana, ¿verdad? O sea, cuando se reunían en una casa, ¿verdad? Porque dice la escritura que se reunían en las casas. O sea, ya no batallabas, ya sabías a dónde tenías que llegar. ¿Verdad que casi todos sabemos dónde vivo, hermano? Hermano José, ¿sí sabe dónde vivo? Sí. ¿Verdad? Pues así se reunían en las casas, ya no batallaban. ¿Verdad? El edificio, hermano, se puede adaptar a los cambios de acuerdo a las necesidades de la congregación. Entonces, la congregación puede lucir más estable y permanente por tener un edificio fijo. Entonces, hermano, también si hay un edificio propio, pues también los costos del mantenimiento, pues a veces nos pueden afectar. Pero estamos diciendo que esto no importa, hermanos, que lo importante es que nos reunimos. Si es debajo de un árbol, vean, hay que estar contentos. Aunque sí, hermanos, si ahorita estuviéramos ahí debajo de un árbol, allá en la intemperie, pues está bien frío, ¿verdad que sí? Hermano, pero ¿se acuerdan que los cristianos se reunían en las catacumbas? Allá, hermanos, donde enterraban allá los muertos. Ahí había como cuevas. Y allá, porque padecían persecución. Hermano, y ellos no cantaban así como nosotros, ellos cantaban así despacito. Para que nadie no los escucharan y los fueran por ellos a castigarlos o a llevárselos presos, ¿verdad? Pero ellos estaban contentos, hermanos. Era el gozo que ellos tenían por tener a Cristo en su corazón. Entonces, sea que la congregación tenga su propio edificio o no, hay que estar
recordándonos, hermanos, constantemente a cada uno de nosotros que el lugar no es tan importante como lo que hacemos juntos aquí en este lugar y la forma de cómo vivimos, hermanos, cuando estamos viviendo en comunión. Pero miren, en este retrato de esta familia, no solo tenemos una familia contenta, sino también una familia preocupada, hermanos. Miren, porque dice el texto, ponle ahí en el versículo Hechos 29, ¿están ahí? Fíjense, porque dice que en el aposento alto que estaba ahí en Troas, ¿qué dice? Miren, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado ¿a dónde? Ya, era una ventana como esta, hermano, pero estaba abierta. Pero el edificio estaba ¿en qué? En el tercer piso. ¿Verdad que sí? Dice, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, ¿qué? Fíjense, hermano, le venció el cansancio y cerró los ojos. Hermano, ¿verdad que a veces cuando estamos yendo para Monterrey, hermano, de repente también así me dan unas dormitadas? Es peligroso. Dicen que uno no lo debe hacer. Bueno, ya hay veces que sí, ya digo, mejor me voy me paro en el camino, hermanos. ¿Verdad? Porque, hermanos, te cae el sueño profundo. ¿Verdad? Lo que es lo que sucedió a este joven. Dice, y cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto, fíjense. Entonces, el servicio, hermanos, se detuvo repentinamente. Vea, algo inusual pasó, los miembros se pusieron de pie y bajaron rápidamente las escaleras, ¿verdad? Entonces, esto es algo trágico, hermanos, ¿verdad? Y no era para menos, hermanos, los que hayan perdido a un hijo o hijas, saben de qué es lo que estamos hablando, hermanos. Vea, conocen algo de la tristeza que agobia a los que les pasa este tipo de cosas, hermanos. Y podemos entender a lo que estaba sucediendo en este momento, hermano. Vea, porque abajo, ¿qué es lo que estaba, hermano? ¿Qué encontraron abajo, hermano José? Encontraron el cuerpo muerto sin vida, ¿de quién? De Tíquico. Hermano, fíjense, estaba el cuerpo quebrantado de este joven. Miren, Lucas simplemente registró que estaban ellos alarmados. El versículo 9 sugiere que estaban desanimados y entristecidos. Pero hermanos, para grandes males, ¿grandes qué? Remedios. Dice el versículo 10. Aquí vemos la bondadosa mano de Dios, hermanos. Vemos la transición de un muerto a un resucitado. ¿Qué dice el versículo 10? Miren, entonces descendió Pablo, ¿verdad? Y se echó sobre él, o sea, lo abrazó, hermanos. Dice, y abrazándole, dijo, no os alarméis, pues está vivo. Fíjense qué cosas. Algo que, hermanos, los charlatanes, hermanos de Ulises, de hoy en día, no pueden hacer. ¿Verdad que no? Hermano, en el Antiguo Testamento nos habla también que en una ocasión el profeta Elías hizo lo mismo. Posteriormente, cuando la reunión, hermano, aquí se despidió, dice que llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Entonces, hermano, ellos estaban responsabilizados por el joven, por transportarlo tanto como cuidarlo. O sea que hermano, y es cierto, miren, lo que sucede aquí en este lugar, somos responsables, ¿verdad que sí? Cuando allá el año pasado tuvimos una reunión allá en una alberca, hermanos. ¿Verdad? Si se llega a ahogar a alguien, ¿verdad que somos responsables? ¿Sí, hermanos? Entonces, hermano, pongámonos en el lugar de ellos cuando veían el cuerpo roto del joven, preguntándose qué explicaciones le iban a dar a sus padres. Vea, pero qué gran gozo debió haber llenado sus corazones cuando Pablo le restauraba la vida a este muchacho. Vea, un milagro. Aquí estamos viendo un qué, hermano. Un milagro.
Hubo un resucitado, fíjense, se murió, pero Dios lo que lo resucitó, hermanos. Pero el punto que queremos hacer notar aquí es que los miembros de esta familia estaban ¿qué? Preocupados. ¿Sí, hermanos? Los unos por los otros. Ellos verdaderamente gozaban con los que se gozan y lloraban con los que lloran. Hermano, es decir, nuestro corazón debe palpitar, hermanos, al mismo ritmo que nuestros hermanos y hermanas en Cristo. O sea, hermanos, fíjense, algo también allá en Atilano, hermanos, miren, para que vean lo drástico que estamos viendo aquí, pero que se preocuparon. Mira, allá en Atilano, no sé si la hermana Pilar estuvo allá, en un fin de año, hermanos, y se hizo una reunión ahí, y convivimos, hicieron dinámicas, ¿verdad? Y ya ven que a veces alguien hace una broma y pues, da mucha risa, y alguien hizo una broma, yo me reí bastante, ¿verdad? Y tanto que me reí, y me sofoqué, hermanos, me quedé sin aire, y me desmayé. Sí, ¿te acuerdas? Ah, no, Noemí todavía no estaba. Dios, Sarito todavía no estaba. ¿Verdad? Hermano, fíjense, que tú mires a alguien que se desmaya. Hermano, me caí como si me hubiera caído muerto. ¿Sí me explico, hermano? Y hasta cuando me caí, me pegué. Estaba en un calentón de esos de gas. Y cuando me caí, me pegué, hermanos. Me di un raspón. ¿Y qué hicieron los hermanos? ¿Siguieron jugando? ¿Siguieron riéndose? No, se les quedaron todos serios, se asustaron. ¿Qué le pasó? Y ya después el hermano Eduardo me agarró, hermanos. Hermano, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y desperté. Sí, hermano, les explico esto para que vayamos a las escrituras, ¿verdad? De lo que estaba sucediendo ahí. ¿Verdad? Pero lo que estamos mencionando es de que estaban preocupados. A veces nosotros no nos preocupamos por nadie. No, pues si ya no vino, pues ya que no venga. ¿Verdad? Él se lo pierde. ¿Verdad? No debemos de ser así, hermanos. O sea, cuando alguien falta aquí, sí nos damos cuenta, hermanos. Y debemos de preocuparnos. Pero en este retrato de la familia de Dios, no solo tenemos una familia preocupada, sino también una familia gozosa, hermanos. Miren, después de que Eutico revivió, Pablo y los demás regresaron al aposento, ¿qué? Al aposento, al tercer piso, ¿verdad? En el versículo 11 se nos dice, ¿qué dice? ¿Puedes subirla, Sara? Miren, dice, después de haber subido otra vez al tercer piso y partido ¿qué? El pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió, ¿verdad? Entonces, fíjense, en los primeros versículos se nos habla de que se reunieron para partir ¿qué? El pan. Bueno, y aquí otra vez habla de que partieron ¿qué? El pan, hermano, pero el primer pan, hermano Ulises, era la Santa Cena. Y ahora aquí en este versículo, sí es pan ¿qué? Material. Hermano, fíjense, Pablo les compartió el pan espiritual, pero los hermanos le compartieron el pan material. Fue un agradable y hermoso convivio que tuvieron, así como el que tuvimos en la reunión de jóvenes, ¿se acuerdan? Vean que hasta los hermanos trajeron pizza, ¿verdad? Estuvo bonita la reunión esa, hermanos. Vean, el texto aquí es similar, el que se encuentra en Hechos capítulo 2, hermanos. Vean, allá en Hechos capítulo 2 también mencionan lo mismo, hermanos, que partían el pan, pero después también dice que partían el pan, ¿qué? En las casas, y lo dice, y partían el pan con alegría y sencillez ¿de qué? De corazón, ¿verdad? Es lo mismo que se dice allá. Entonces, hermano, el convivio a la mesa era una parte importante de la vida de los cristianos primitivos. Podemos imaginar a Pablo y a los demás regresando gozosos al aposento alto. Podemos oír el alivio de sus voces cuando hablaban de la inesperada tragedia.
no nos sorprendería que algunos bromearan con Eutico, hermano. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Verdad que cuando estamos reunidos hacemos bromas y platicamos y nos reímos? ¿Verdad? Y estamos platicando y conviviendo. Hermano, y así pasó cuando yo me desmayé. Ya después todos nos reíamos ahí. ¿Verdad? De lo chusco, hermanos. ¿Verdad que sí? Pero lo bueno de que no pasó a mayores. Y es lo que estaba sucediendo aquí, hermanos. Estaban conviviendo. Por eso tenemos el retrato de una familia que gozosa, hermanos. ¿Verdad? Entonces, hermanos, dice que la iglesia partían el pan en las casas. ¿Sí, hermanos? Hermano, esta era una atmósfera en la cual ellos vivían. Sí, o sea, no nos imaginemos unos hermanos aburridos. También allá deshojaban los tamales, hermanos. ¿Verdad? Hacían lonches, comían tacos. ¿Verdad? Entonces, pero miren, ese día dieron gracias por 3 cosas, hermana Pilar. ¿Sí? La iglesia de aquí de Troas dieron gracias por 3 cosas, miren. Dieron gracias por la comida, dieron gracias por la visita de Pablo y dieron gracias por la salud de Eutico. Se sentaron y comieron juntos, y esto es bonito, era cuando judíos y gentiles, ¿verdad? Amos y esclavos, hombres y mujeres comen juntos alrededor de una mesa en común. Vea, pues somos uno en Cristo Jesús. Entonces, en este lapso dice que Pablo habló largamente, hermanos. La palabra griega aquí, a la cual se traduce habló, es diferente a la que se traduce enseñaba del versículo 7. Esta palabra se usa para una conversación tipo charla. ¿Sí, hermanos? Aquí dice, miren, después de haber subido, partido el pan, ¿verdad? Que estamos diciendo que es pan, ¿qué? Material, y comido, habló largamente hasta el alba, pero ya no era una predicación, hermanos, era una charla. En el griego es una charla. Una charla, una plática amena, hermanos, con ellas antes de salir. Entonces, cuando vemos esta historia, nos recuerda de muchos servicios a los que hemos asistido, que fueron convivios muy gratos para nosotros en el Antiguo Testamento. Fíjense, en el Nuevo Testamento, hermanos, se le llama a este tipo de convivios ágapes. ¿Sí? Se les llama, ¿cómo, hermano José? Ágapes. Nosotros le llamamos más comúnmente un convivio congregacional. Con razón dicen los incrédulos, hermanos. ¿Verdad? Esos hermanos no beben, pero ¿cómo comen? ¿Verdad? Y si es cierto, hermanos, nos gusta convivir. Llámese como se llame, esto constituye un tiempo especial en el cual tenemos la oportunidad de conocernos unos a otros, de fortalecer los vínculos unos con otros. Los miembros de la familia, hermanos, normalmente disfrutan de reunirse, comer juntos, de visitarnos los unos a los otros. Así también los miembros de la iglesia primitiva disfrutaban el comer unos con otros y hablar unos con otros, y nosotros también deberíamos de disfrutarlo. Entonces, hermanos, hasta aquí hemos visto una fotografía muy bonita, hermanos, el retrato de una familia. Ponle ahí la pantalla, ¿sabes? Dijo un hermano, una familia de la cual me gustaría ser miembro, ¿verdad? Y no es para menos, porque, hermanos, esta iglesia estaba reunida, estaba adorando, estaba estudiando, estaba contenta con lo que tenía, se preocupaba por el prójimo, hermano, no era indiferente, estaban gozosos. Entonces, estaban gozosos al saber que tenían el amor de Dios en sus corazones y de sus hermanos. Entonces, pregunta, hermanos, ¿estamos trabajando lo suficiente para restaurar estas bonitas actitudes que tenían los cristianos del primer siglo? Hermanos, ¿lo estamos haciendo? O como dicen unos, aquí se rompió una taza, cada quien para su qué, para su casa, ¿verdad? Entonces, a ustedes que todavía no son parte de la iglesia, ¿no les gustaría formar parte de esta maravillosa familia de Dios? ¿Están ustedes ya dentro de esta familia de Dios o están fuera de la familia de Dios?
Otra pregunta. ¿Sabe usted cómo puede llegar a ser parte de esta familia de Dios? Bueno, pues la Biblia, ¿qué dice, hermanos? ¿Por medio de qué? Oír. De escuchar y obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor dijo allá en Juan 3:5 que los que son nacidos de agua y de espíritu, estos son los que entran dentro del reino de Dios, que es la familia. ¿Qué es la familia de Dios, hermanos? En el bautismo en agua, usted va a participar del agua y del espíritu siempre y cuando usted se haya creído, haya arrepentido, haya confesado su fe en el Señor, ¿verdad? Y como se le dijera al etíope eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que qué? Que seas bautizado, ¿verdad? Y si hay agua, hermanos, ¿verdad? Ahí está la llave, ahorita rápido la llenamos. Allá hay agua en la presa. Una vez un hermano dijo, estaba el tiempo así de frío, hermano Ulises, y queríamos nosotros bautizarlo aquí. Dijo, no, yo me baño allá en la presa. Digo, me bautizo allá en la presa. Y así fue, hermanos. Aunque estaba el agua helada, así se le bautizó, ¿verdad? Entonces, hermano, tenemos toda la presa y el río Bravo. ¿Qué impide que usted sea bautizado? Usted lo puede hacer mientras cantamos un himno de invitación.